La política económica en México ha experimentado cambios significativos desde la implementación del modelo neoliberal en la década de 1980 hasta la actualidad. A continuación, se describe de manera general el desarrollo de la política económica y sus impactos en los indicadores macroeconómicos durante los gobiernos sexenales desde Miguel de la Madrid hasta el momento. Madrid, 1982 a 1988. Las reformas económicas fueron la nueva política económica que inició la transición hacia un modelo más orientado al mercado, reduciendo la intervención estatal y promoviendo la apertura económica. Privatizaciones. Se privatizaron empresas estatales para fomentar la competencia y eficiencia en sectores como la siderurgia. El impacto en los indicadores macroeconómicos fueron en el PIB, contracción inicial debido a la crisis de la deuda, pero sentó las bases para un crecimiento futuro. En la inflación, inicialmente fue alta por los ajustes, pero se estabilizó a mediano plazo. En la tasa de interés, elevadas para controlar la inflación, pero después descendieron gradualmente. En las tasas de desempleo, aumentaron debido a la reestructuración económica. En el tipo de cambio, se liberalizó, experimentando fluctuaciones. En la balanza de pagos hubo desafíos iniciales, pero mejoró a largo plazo con la apertura económica. Carlos Salinas de Gortari, 1988 a 1994. Las reformas económicas fueron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que incrementó las exportaciones y atrajo inversiones extranjeras. También las privatizaciones continuas. Telmex y Aeroméxico fueron vendidas y esto mejoró la eficiencia y competitividad. El impacto en los indicadores macroeconómicos. En el PIB hubo un crecimiento robusto impulsado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las privatizaciones. En la inflación fue controlada gracias a la estabilidad cambiaria y apertura comercial. La tasa de interés tuvo un descenso gradual que fue reflejo de la estabilidad económica. La tasa de desempleo tuvo reducción significativa por el crecimiento económico. El tipo de cambio mantuvo una relativa estabilidad, beneficiando al comercio exterior, y la balanza de pagos tuvo una mejora notable por la apertura económica. Cedillo, 1994 al 2000. En las reformas económicas enfrentó la crisis de 1994. En esta implementó políticas para superar la crisis financiera. También hubo una continuidad con reformas neoliberales. Aquí mantuvo la apertura económica y privatizaciones. En el impacto en los indicadores macroeconómicos, el PIB tuvo una recuperación económica después de la crisis, impulsada por la estabilidad macroeconómica. La inflación fue controlada, indicando estabilidad. La tasa de interés mantuvo políticas prudentes, contribuyendo a la estabilidad financiera. La tasa de desempleo tuvo estabilidad sin grandes fluctuaciones. El tipo de cambio mantuvo estabilidad, facilitando el comercio. Y la balanza de pagos tuvo una mejora gradual, reflejando una economía más resistente. Vicente Fox, 2000 al 2006. Las reformas económicas que hubo fueron la continuidad de políticas neoliberales, donde mantuvo la apertura económica y las privatizaciones. También énfasis en la tecnología, donde promovió la modernización tecnológica y la inversión extranjera. El impacto en los indicadores macroeconómicos. En el PIB hubo crecimiento moderado, impulsado por la estabilidad económica. La inflación fue controlada, indicando políticas macroeconómicas efectivas. La tasa de interés estable, reflejando confianza en la economía. La tasa de desempleo tuvo reducción moderada, favorecida por las reformas estructurales. El tipo de cambio mantuvo estabilidad, beneficiando el comercio exterior, y la balanza de pagos tuvo una relativa estabilidad, indicando una economía equilibrada. Felipe Calderón, 2006 al 2012. Las reformas económicas fueron reformas estructurales, donde introdujo cambios en sectores clave como el energético para aumentar la competitividad. También la continuidad con políticas neoliberales.
Aquí mantuvo la apertura económica y las privatizaciones. El impacto en los indicadores macroeconómicos. En el PIB hubo un crecimiento moderado impulsado por la inversión extranjera. La inflación fue controlada, reflejando políticas macroeconómicas efectivas. La tasa de interés fue estable, indicando confianza en la estabilidad financiera. La tasa de desempleo tuvo estabilidad con algunos desafíos sectoriales. El tipo de cambio tuvo fluctuaciones moderadas, influenciadas por factores externos. Y la balanza de pagos tuvo relativa estabilidad con una mejora en la cuenta corriente. Enrique Peña Nieto, 2012 al 2018. Las reformas económicas fueron reformas estructurales también, donde introdujo cambios significativos en sectores como energía, telecomunicaciones y educación. También la apertura al capital extranjero, donde buscó atraer inversiones extranjeras para impulsar el crecimiento. El impacto en los indicadores macroeconómicos fueron en el PIB un crecimiento moderado, aunque algunas reformas no generaron el impacto esperado. La inflación fue controlada. La tasa de interés estable, indicando también confianza en la estabilidad financiera. La tasa de desempleo tuvo estabilidad, pero aún con desafíos persistentes en algunos sectores. El tipo de cambio tuvo fluctuaciones moderadas y la balanza de pagos tuvo relativa estabilidad, con un ligero deterioro en la cuenta corriente. Manuel López Obrador, del 2018 a la actualidad. Las reformas económicas de su gobierno han mostrado un enfoque más intervencionista. Revirtió algunas reformas de sus predecesores y se centró en proyectos de desarrollo social. El impacto en indicadores macroeconómicos en el PIB hay un crecimiento moderado con un enfoque en proyectos de desarrollo social. En la inflación hace esfuerzos por mantener la estabilidad inflacionaria. La tasa de interés tiene políticas más cautelosas en comparación con algunos gobiernos anteriores. La tasa de desempleo está en retos persistentes, especialmente debido a la pandemia. El tipo de cambio está sujeto a variaciones, especialmente en función de políticas comerciales y de inversión. Y la balanza de pagos está sujeta a cambios en políticas comerciales y de inversión. En el sexenio de Miguel Alemán, algunas de las principales reformas incluyeron la liberación del comercio exterior, la promoción de la inversión extranjera y la reducción de aranceles. Además, se llevaron a cabo programas de ajuste estructural para controlar la inflación y estabilizar la economía. En el sexenio de Salinas de Gortari se llevó a cabo una serie de medidas económicas conocidas como la Reforma Económica Neoliberal. Estas reformas buscaron atraer inversiones extranjeras, modernizar la economía y promover la competencia en el mercado. En el sexenio de Ernesto Zedillo se vio marcada por la crisis económica conocida como el Error de Diciembre de 1994. Ahí fue cuando se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Además, se llevaron a cabo reformas estructurales para fortalecer la estabilidad del sistema financiero y promover el desarrollo económico. En el sexenio de Vicente Fox se implementaron reformas en el sector energético para fomentar la competencia y la inversión en el mismo. En el periodo de Felipe Calderón se crearon programas de fomento a la inversión y se buscó fortalecer el mercado interno. En el sexenio de Enrique Peña Nieto se permitió la inversión extranjera directa en el sector energético. Se fomentó la competencia en el sector de telecomunicaciones y se implementó una reforma educativa con el objetivo de mejorar la calidad de la educación en el país. Y en lo que va del periodo de Andrés Manuel López Obrador, se ha optado por reducir el gasto en inversión pública y se ha buscado reforzar la participación del Estado en sectores estratégicos como la energía, la salud y la educación.